juntos alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, y espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Que Dios le bendiga, un placer tremendo poder nuevamente, con el permiso de esta cámara amiga, llegar hasta su hogar, poder entrar a su hogar, a lo íntimo. Ahí ya el tiempo invita a estar adentro, te invita a poder tener la intimidad de hogar. Y bueno, nosotros siempre comenzamos el programa con cuentos, con repaso de lo que ha sido la semana, y si habrá repaso, si habrá cosas lindas para contar, porque este día sábado nos adelantamos y estuvimos celebrando el Día de la Madre con las madres de nuestra iglesia. Empezamos temprano con la madre de los niños y después en la noche con las madres que nos acompañaron. Y estamos muy agradecidos a Dios porque nuestra casa es una casa normal y se nos está llenando, porque realmente la gente está buscando de Dios con necesidad. Y bueno, Dios siempre tiene respuesta, siempre tiene un trato amable. Ayer compartíamos con los varones que nos reunimos en nuestra casa y compartíamos un pasaje donde decía que Jesús se fue a Betsaida para estar con sus discípulos, y la versión moderna que nos estamos compartiendo ayer decía que la gente, viendo que Jesús se había ido, lo siguió, y decía la versión moderna que Jesús lo había atendido amablemente. Y nosotros creemos que siempre, siempre nuestro Dios está dispuesto, está con ganas de atendernos amablemente. Nosotros estamos teniendo una palabra muy fuerte en este último tiempo de buscar de Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra explicación. Tenemos que buscar de Dios. ¿Y cómo buscamos de Dios? Por las mañanas orando, por la tardecita, cuando tenemos tiempo, porque también tenemos que trabajar y tenemos otras actividades, pero cuando tenemos tiempo, y más cuando le dedicamos tiempo, cuando aprontamos nuestra vida, nuestra diario vivir para darle el tiempo a Dios
Dios está dispuesto a manifestarse. Nosotros miramos la vida de David, por ejemplo, que él todos los días podía estar ahí a solas con Dios porque estaba en los montes cuidando las ovejas de su padre, y nos cuenta la Biblia que él tocaba el arpa mientras cuidaba las ovejas, y fue cuando él pudo con la comunión íntima con Dios, él pudo componer muchos salmos que están en la Biblia, y muchos son cantados porque él también los cantaba. Él pudo, famoso Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, porque él se veía como las ovejas. Él era el pastor, el cuidador de las ovejas, y él veía, relacionaba a Dios con el hombre. Entonces él decía, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y este salmo es muy famoso, lo vemos muchas veces en las películas cuando despiden a alguna persona que fallece, y es un salmo del rey David, pero en realidad la esencia del salmo es la íntima comunión que él tenía con Dios. Él podía declarar, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y en estas pocas palabras, qué grandes verdades se encierra. Dios está dispuesto a cuidarnos así como el pastor cuida las ovejas. Pero también la otra declaración es muy importante, nada me faltará. Tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque demuestra la fe que David tenía en Dios. Y la Biblia nos enseña que lo que tenemos que tener para acercarnos a Dios, lo que tenemos que tener para lograr de que Dios sobre nuestra vida, es fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que los que buscan a Dios deben entender, creer y entender muy claramente que solamente la fe en Dios puede mover montañas. Hay un tema musical que nos gustaría compartir y después seguimos hablando de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios y cómo Él obra a través de las vidas de las personas y en la vida de las personas. Escuchamos el tema. Movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Su movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial.
Bueno, este tema nos habla de poder ver la gloria de Dios, ¿no? Nosotros siempre estamos y siempre vamos a animarte, alentarte a que tú busques de Dios. Nosotros creemos de que Dios se manifiesta, nosotros creemos porque lo hemos experimentado, nosotros siempre estamos testificando, contando testimonio, valga la redundancia, de la obra de Dios. Y mi papá siempre decía, lo que Dios hizo en mi vida nadie me lo puede negar, porque muchas veces nos pueden tildar de fanático, de loco, de ingenuo, pero lo que Dios hizo en nuestra vida nadie nos puede negar. La obra de Dios hay que experimentarla, hay que vivirla. Muchos artistas, muchas personas dicen, no, la adrenalina, no, vos tenés que vivir el momento para darte cuenta. Yo lo creo. En un deporte, en distintas disciplinas, en la música, realmente se mueve la adrenalina. Pero con Dios no es solo adrenalina. Con Dios es un día a día, es caminar tomado de la mano. Como te decía antes del tema musical, el rey David estaba horas a sola con Dios. Entonces el otro día comparábamos en la iglesia cómo el rey David logró ser, desde ser un pastor de ovejas, un jovencito, llegó a ser el rey de uno de los pueblos más numerosos de la antigüedad. ¿Pero por qué? Porque él pudo tener una relación íntima con Dios. Y Dios vio en él el corazón, vio en él un corazón dispuesto, vio en él una persona dispuesta a que Dios obrara en él. Y ya lo creo, es mundialmente conocido el testimonio de cuando él venció a Goliat, un hombre que era muy grande físicamente, un hombre que estaba preparado de su niñez para la guerra, un hombre que tenía armamento para la época el mejor, y David lo venció con una honda y una piedra. Y está científicamente comprobado, como decía Alfredo Arballo, que lo venció porque él confiaba en Dios. Y este hombre, Goliat, se había atrevido a desafiar al pueblo de Dios. Y ahí estuvo el error del hombre. El hombre abusó de su confianza, se la creyó, como dicen los jóvenes, y recibió su pago. El otro día mirábamos con los chiquilines una película y en un momento yo observaba que el actor de la película se saca el casco y yo decía, mirá vos, ahí está, con el casco no lo hubiera matado, pero el orgullo de él lo hizo decir, acá estoy yo, como diciendo, mirame bien, y vos sos un jovencito. Y ahí fue donde el rey David pudo enfocar, revolvió la onda y le pegó con la piedra en la frente y lo derribó. Realmente lo que David hizo fue un knockout, como se ve en el boxeo. Pero tomó confianza, corrió y con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. Y después la pudo levantar y mostrar el trofeo de guerra. Y cuenta la historia que el pueblo filisteo salió disparando al ver a su gigante, al ver a su insignia derrotado. Y esto le dio ánimo al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo lo persiguió al pueblo filisteo hasta que no quedó ninguno. Y en la esencia, en resumen, lo que podemos analizar o lo que podemos aprender es que David venía confiando en su fe, Goliat venía confiando en su fuerza, en su preparación, en sus habilidades, pero David venía confiando en Dios. David lo declara en la Biblia, lo dice, que él en otras oportunidades había luchado contra el león, contra osos que venían a atacar su ganado, pero él
como un buen pastor, peleaba con esos animales hasta que los vencía. Por supuesto que tenía sus armas ahí. Pero Goliat no miró a David como un enviado de Dios. Miró lo que se veía con los ojos naturales. Vio un jovencito menudo, un jovencito con poca fuerza quizás, pero con mucha confianza. Y este relato que le estoy haciendo de la lucha entre David y Goliat nos muestra que no importa nuestra circunstancia, no importa nuestro aspecto, no importa nuestras posibilidades, lo que importa es en quién depositamos nuestra fe. Cuando nosotros miramos desde nuestra mirada, desde nuestro presente, desde nuestras posibilidades, vemos nuestra propia escasez, vemos nuestra propia estatura, vemos nuestras propias carencias. Pero cuando nos atrevemos a confiar en Dios y levantamos la mirada y logramos ver desde la perspectiva de Dios, para Dios no hay medida. Para Dios un día es como 1000 años, dice la Biblia, y 1000 años como un día. Lo dijo Jesús. Si yo quisiera, cuando el diablo lo tentó, Jesús dijo, si yo quisiera le pediría a mi Padre y en un segundo enviaría legiones de ángeles y me defenderían. Pero no era ese el propósito. El propósito era enseñar la humildad, enseñar la fe y enseñar la obediencia. Y eso sí es necesario. No creernos que la sabemos todas, no creer que todas están con nosotros, sino por el contrario, creer de que nuestro Dios, con nuestras carencias, Él puede hacer una gran obra. Creer que nuestro Dios, con nuestras posibilidades, Él puede hacer una gran obra. Porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, es Dios a través del ser humano que se dispone a creerle. Como te decía anteriormente, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia también nos dice que Dios está buscando corazones que le busquen y que le adoren. Eso es lo que está buscando Dios en esta hora. Personas que le crean, personas que se atrevan a decir, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que mi vecino dice, yo voy a creer. A pesar de mis carencias, yo voy a creer. Eso es lo que necesita Dios. Materia prima dispuesta para Él hacer la obra. Como dice otro pasaje, somos como barro en sus manos. El alfarero con un trozo de barro y su herramienta puede hacer una hermosa obra, pero Él tiene arte, Él tiene que tomar la materia prima que es el barro y Él la puede moldear, porque Él sabe cómo hacerlo. Pero el barro no se le opone, el barro no pone su propia voluntad, se deja moldear. Y ese ejemplo lo puso Dios, que tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero. El alfarero tiene la capacidad, el alfarero tiene la inteligencia, el alfarero tiene la herramienta, pero necesita la materia prima. Dios también todo lo puede y todo lo tiene, pero necesita corazones que se abran delante de su presencia. Necesita personas que se manifiesten a favor del milagro. Hoy estuvo una persona en casa buscándonos para poder visitar a su familiar enferma, una muchacha joven que está pasando por una enfermedad muy larga y en la desesperación su abuelo fue por casa. Y lo que nosotros primero le dejamos claro, no somos nosotros los que hacemos la obra, nosotros somos instrumentos y es Dios el que hace la obra. Pero es importante que usted crea que Dios puede obrar, es importante que usted tenga expectativa de que el milagro se va a producir. Y es muy importante que estemos de acuerdo. Yo le comentaba a este amigo que sería bueno poder tener una entrevista con la mamá de la muchacha, para poder coordinar, para poder entender de que el milagro
Es Dios que lo va a hacer, pero tiene que tener la armonía, tiene que estar todos de acuerdo y todos expectantes, todos con fe. Fe que Dios va a hacer el milagro. Eso es lo que Dios necesita. Corazones abiertos, corazones dispuestos, corazones con fe y creyendo de que Dios va a hacer la obra. Y Dios la va a hacer. Dios la va a hacer porque Dios ama a su creación. Nosotros somos creación de Dios. Y Dios desea lo mejor para nosotros. Y esta muchacha que la vamos a visitar, nosotros creemos de que Dios puede hacer la obra. Pero queremos llegar hasta ese lugar, unidos, en común acuerdo. Dice la Biblia que siempre Dios busca la unidad, Dios busca la comunión, que estén de acuerdo. Porque no se van a lograr cosas, personas que piensan distinto. En todo orden de la vida necesitamos pensar iguales. Necesitamos tener la misma expectativa, necesitamos tener la misma esperanza, necesitamos tener la misma fe para que Dios pueda hacer la obra. La Biblia dice, mirad cuán buenos los hermanos están juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán buenos los hermanos están juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que si lo leemos de atrás para adelante, para tener bendición tenemos que tener unidad. Para tener bendición, para lograr el resultado de la bendición, el milagro se va a producir cuando nosotros estemos de acuerdo, cuando estemos unánime de que la expectativa, bien enfocado para que Dios haga la obra. O sea que Dios necesita corazones dispuestos, necesita materia prima, necesita corazones con fe y Él va a hacer la obra. Nosotros creemos de que todo para Dios no hay nada imposible. Nosotros creemos que Dios todo lo puede. Nosotros creemos de que Dios está dispuesto a hacer tu milagro. Lo que necesita es que tú y nosotros nos pongamos de acuerdo y golpeemos la puerta correcta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y Jesús dijo, al que llama se le abrirá. Al que golpea se le abrirá. Pero es eso lo que Dios necesita. Él es un Dios de orden, es un Dios de respeto. Él va a obrar en corazones que estén dispuestos, que estén expectantes, que estén anhelando, deseando. Anhelando es más que deseo, es más que gana, es estar con expectativa. Tu milagro va a producirse cuando tú golpees la puerta correcta. Y esa puerta se llama Jesús. Esa puerta se llama Jesús. El que murió y resucitó y está vivo y te ama. Te queremos invitar. Para el día lunes a la hora 20 nos reunimos los varones allí en Rivas 442. El día martes por la mañana la pastora ora con las mujeres que quieran llegar hasta casa. El día jueves tenemos reunión de estudio bíblico donde compartimos un material precioso que nos llega desde Sevilla, España. Nos mandan nuestros pastores. Y el día sábado es un día largo pero hermoso. Comenzamos con los niños a las 10 de la mañana, almorzamos con los jóvenes al mediodía, por la tarde tomamos té con las hermanas que nos visitan y en la noche a la hora 19 tenemos la gran fiesta espiritual donde Dios se está manifestando, donde Dios te está esperando. Rivas 442, pasando Casinoni, allí Dios te está esperando y el milagro que necesitas, Dios lo tiene preparado para tu vida. Que Dios te bendiga. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas,
estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende